Ya estamos con el escritor e historiador consentido de Giros Guadalajara, José Luis Ortiz. Como bien lo dijimos al inicio del programa, vamos a hablar de Luis Manuel Rojas, un tapatío, un jalisciense que también dejó un legado en la historia. Pero, ¿en qué parte de la historia de México, maestro? ¿Cómo está? Bienvenido. Primeramente, pues muchísimas gracias por la invitación, por darle voz a los desvalidos, a su amable culto auditorio. Vamos a hablar de un personaje, gran personaje de Jalisco, olvidado, don Luis Manuel Rojas. Okay. Para muchos quizás suene desconocido, no, como que el mismo estado y el país no le ha dado la dimensión que ha tenido. Don Luis Manuel Rojas nace en Agualulco del Mercado, en Guadalajara conoce a Francisco Madero y en 1911 es diputado federal. Lo interesante, que siendo diputado federal, fue uno de los 4 diputados que no quisieron firmar la renuncia a la presidencia del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Ok. Pero, con todo eso, se fue ganando el odio de Venustiano Carranza. Lo último que hace en la capa, él ya lo estaban persiguiendo, lo último que hace él en la Cámara de Diputados, antes de salir huyendo, él lanza el famoso "yo acuso", un famoso que le dio vueltas al mundo. Okay. En este "yo acuso" dice: yo acuso al pueblo democrático de los Estados Unidos de la muerte moral del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. O sea, digamos que él fue el valiente que externó lo que sabía y lo que era la verdad de culpar a Estados Unidos por la muerte en ese entonces de nuestro presidente Madero. Sí, acuérdense que el embajador Wilson, junto con Félix Díaz y Victoriano Huerta, se alían. Dicen que Wilson ya traía muchos problemas con Francisco y Madero, nunca se entendieron. Entonces el embajador Wilson fue el responsable de que sucediera prácticamente lo que sucedió. Pero no solamente eso. Él sale huyendo, se esconde, se va a Cuba. Después de que triunfa la Segunda Revolución, él regresa a México y vuelve a ser diputado, ya siendo presidente Venustiano Carranza. Okay. Venustiano Carranza lo nombra presidente del Congreso Constituyente en Querétaro. El origen de que la Cámara de Diputados radica en la Ciudad de México, pero el Congreso tiene facultades para elegir sede oficial donde crea conveniente, y Carranza ya traía problemas con Álvaro Obregón. Entonces él trata de retirar a los diputados de México para que Obregón no le pueda meter mano, y él nombra a don Luis Manuel Rojas, el presidente del Congreso del 17, donde se redacta la nueva Constitución de 1917, que hoy sigue vigente, pero ahora ya esa Constitución la conocen como Doña Parches, porque ha tenido varios, ¿no? Era lo que le iba a decir para toda la gente que nos está escuchando en este momento, es decir que este gran personaje de la historia de México, pues fue el último que hizo como esta firma, ¿no?, dentro de la Constitución, después de tantos parches o tantos cambios que hemos tenido a lo largo de la historia, pero él fue, digamos que como el más conocido en esta parte, ¿no? El único que tiene facultades para hacer una constitución es el Congreso de la Unión, o el Congreso del Estado si se trata de una constitución local. Y a él lo nombran presidente del Congreso Constituyente de Querétaro, y él redacta con un conjunto de medios dentro de los diputados, redactan la nueva Constitución de 1917, que es la que está vigente hasta el día de hoy. Exactamente. Pero no solamente fue eso, don Luis, lo malo es que don Luis está muy olvidado. Tiene una calle ahí en Jardines Alcalde, una pequeña calle, incluso una calle cerrada, pero que el gobierno del Estado y el gobierno federal no le han dado la difusión y el valor de estas gentes que le dieron forma al país, que le dieron forma al Estado, que inclusive ofrendaron muchos la vida y siguen prácticamente perdidos. Oiga, maestro, Luis Manuel Rojas para usted entonces fue de los personajes de la historia de México que
alzó la voz sin importarle nada en ese momento, porque sabíamos que si él decía algo ante Estados Unidos, pues podía tener consecuencias para él y para su familia. Sí, él dice, yo lo acuso moralmente. Okay. Pero él no nada más fue eso, sino también él fue presidente del Tribunal Militar Nacional con el grado de general de división. Ay, sin ser general. pues ya entendí por qué Estados Unidos no le dijo nada. No era cualquier personaje, ¿no? Sí, pero se ocupaba valor para hacer las cosas, ¿no? Porque él estaba que... Ya entendí de dónde lo sacó también. Si a él lo encuentren, lo habían fusilado, lo habían matado, lo habían echado al mar. Pero además él fue director del periódico El Universal. Periodista también. Fue director del periódico del Universal. Okay. Y también fue maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, si analizamos la trayectoria de este gran jalisciense, pues es todo un personaje que tuvo el valor de en la tribuna más alta de la patria gritar: yo acuso al pueblo democrático de los Estados Unidos de la muerte moral del presidente Madero y Pino Suárez. No. Oiga, y en ese momento, maestro, quienes estaban con él no le decían, hey, amigo, tranquilo, no digas tantas cosas que después puede ser obviamente perjudicial para el país y para todos nosotros? No, equipo. Eso no es el problema es que creo que en ese entonces eran 200. ¿O lo apoyaban? No, creo que en ese entonces creo que eran 200 o 230 diputados, sin tener la certeza. Y de esos 230, 226 firmaron inmediatamente. Okay. Y solamente se quedan Era un líder también. Se quedan 4, encabezándolo él. Pero hay que entender que en ese entonces, bueno, pues lo que se componía eran de bandos, ¿no? Sí, claro. El gran problema de él es ese, que Victoriano Huerta llega al poder, lo buscan por todos lados, él se va a Cuba y no lo encuentran, si lo hubiesen encontrado lo matan. Pero además vea la trayectoria que él tiene. Repitiendo, él conoce a Francisco I. Madero cuando viene Francisco Madero a Guadalajara. Él en ese entonces lo conoce, se hace amigo de él, se va a México con él. Cuando ya Madero es presidente, lo nombra primeramente diputado. Y ahí es donde ya cuando el derrocamiento de Madero, él sale a defender prácticamente a Madero. Ay, qué increíble historia, maestro. Me encanta que siempre nos trae los miércoles un nuevo personaje de la historia de México, pero hay que resaltar que siempre son jaliscienses, ¿no? Y hay que saber un poquitito más de este gran personaje que hizo mucho por México y por todo el tema de la Constitución. Maestro, gracias porque siempre nos ilustra con todos sus temas y seguramente las mamás están felices con todos los temas. Eso me da mucho gusto. Me han llamado varias mamás que en el programa vieron el personaje para que hagan la tarea a sus hijos. Es importante hacer entre familia la tarea. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Un saludo a su amable culto auditorio. Gracias a este canal y a usted. Gracias. Vamos a un corte comercial. No se despegue. Ya está con nosotros Alice Contreras, aquí en Giros Guadalajara.